Este libro titula Confesiones honestas y francas de personas que están al borde de la muerte. Bueno, en este libro ella describe 5 arrepentimientos que tenemos las personas antes de morir. Uno de los cuales a mí me tocó bastante personalmente, que es aquel en el cual nosotros nos ponemos a pensar en lo que hemos querido hacer y no lo hemos hecho, ¿no? Bueno, mi nombre es Wina Rodríguez, soy artista plástico, nací en Puno, en un pequeño y hermoso pueblo llamado Mo, de donde me dicen crecen las más hermosas rosas negras del mundo, al pie del lago. Tristemente no lo conozco, pero lo recuerdo. Es paradójico, ustedes dirán cómo si no lo conoce lo recuerda. Me han hablado tanto en mi casa de este pueblo que es como si yo realmente lo conociera. Bueno, ¿qué les puedo contar? Mi niñez yo la viví muy feliz a mi manera, siempre he sido muy introvertida. Es más, ahorita me está costando mucho contarles mi historia. Siempre me ha gustado vivir sola, jugar sola, y de repente este mecanismo que yo tenía de defensa hacía que yo formule mis mundos paralelos al mío, ¿no? Nunca he sido una persona, o por lo menos yo no lo he notado, extraordinaria en el caso del dibujo o en el caso de la pintura, pero sí he sido una persona muy creativa. En realidad, esta creatividad me ha llevado a mí a poder formular de alguna manera una vida en mi soledad, ¿no? Bueno, les puedo contar de que me gustaba mucho jugar con barro, me gustaba mucho, recuerdo, haber estrenado la casa nueva con papá, mamá, hermanos. Y bueno, en la parte donde era la campiña de Quipeña, ¿verdad? Donde suele haber mucho barro y suele haber mucha tierra. Recuerdo mucho las tardes en las cuales yo podía salir y armaba infinidad de bolas de barro. Y hacía unos diseños pero hermosos en el parque. Solamente con la expectativa de ver al día siguiente la cara de los vecinos, ¿no? Que salían y decían, wow, han llegado los extraterrestres, ¿o qué? Pero era yo, pues, quien hacía todos estos diseños. Y al día siguiente me levantaba, pero muy rápida y ágil para poder ir a destrozarlos con el pie. Y en la tarde volvía a salir y volvía a hacer otros diseños con el barro. Entonces, bueno, esto un poco relaciona mi creatividad y mi papel en el arte, mis inicios de repente. Siempre se le pregunta al artista, ¿y de dónde te ha nacido el talento? ¿De dónde viene? Yo realmente les puedo contar de que tengo muy vagos recuerdos donde mi padre estaba pintando. Él pintaba poco, pero sí lo hacía. No lo recuerdo perfectamente, pero lo que sí recuerdo es que él solía destrozar sus obras, muy iracundo, muy iracundo. Y realmente esto a mí me tenía en tensión, porque veía tantos lienzos rotos y que le habían costado tanto tiempo hacerlos, ¿no? Pero bueno, yo después asimilé que mi padre era muy de este mundo para ser artista, la verdad, porque un artista ama su obra. Mi madre, si les sigo contando la historia, nunca le importó mucho realmente el arte, y hasta el día de hoy no tiene el más mínimo deseo de entenderlo. Ella, yo creo que más que todo ha sufrido un poco las heridas de guerra o de repente un poco las cicatrices que le ha dejado mi padre al tener esta vida bohemia, ¿no? Yo recuerdo mucho bajar al segundo piso donde estaba el comedor o la sala y encontrar a mi padre en sus tardes bohemias con Hugo Blanco, por ejemplo,
con Tito Cáceres. No sé si algunos de ustedes conocerán a los personajes que estoy mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que mi madre asumió ese protagonismo del rechazo por el arte y la política. Dijo no. Y aún cuando yo me gradué tenía hermosos cuadros con los cuales yo podía colgar en casa los cuadros, pero ella me decía, yo no los entiendo, ni quiero entenderlos. Prefiero simplemente colgar unos cuantos paisajes que sí los entiendo, me hacen sentir cómoda. Yo la verdad ahora la entiendo, porque realmente en mi casa necesito sentir mi comodidad y necesito tener obras que a mí me gusten, que me llenen, ¿no? Pero bueno, reiniciemos la historia. Yo viví en un periodo de adolescencia muy llena de enfermedades. Sufrí de muchas enfermedades, tanto así que a los 12 años se me diagnostica fiebre reumática. Esto me dañó mucho el sistema nervioso, no podía dibujar, pero como yo les digo, los artistas somos creativos en potencia. Y si no podemos con una cosa, le damos vuelta al sartén. Entonces yo, a partir de este punto, yo empecé a desarrollar un dibujo un poco más expresivo, ¿no? Bueno, y como también sufría de esta enfermedad, lamentablemente no podía hacer deporte, no podía salir a correr, y tuve que encerrarme un buen tiempo en mi habitación. Lo que hice fue llenarme de libros de literatura. Me gusta mucho la literatura rusa y sobre todo lo que es ilustraciones rusas. Son muy buenos los rusos ilustrando. Y bueno, ahí creé mi mundo, mi universo, mi búnker, como se puede decir, y me desarrollé prácticamente en mi habitación, ¿no? Tenía el caballete, tenía las pinturas, tenía los lápices, tenía los libros, no me hacía falta absolutamente nada. Tenía una hermana pequeña que sí molestaba. Y digo, ¿por qué molestaba? Porque a mí me obligaban a jugar con ella. A mí no me gustaba jugar con ella, yo prefería estar en mi mundo. Pero siempre decían, Duina, Litzita está buscando, ve y juega con ella. Bueno, le dedicaba unos 10 minutos y como sea me deshacía de ella definitivamente. Retomando un poco la historia, a mí me gustan mucho los perros, es otra de mis obsesiones. No sé si han visto, hay unos cuadros que tienen un perro, ¿verdad? ¿Ya? Estos cuadros yo los pinté porque durante mi etapa de enfermedad el único amigo que yo tuve fue mi perro. Ustedes saben, cuando uno escucha canción de protesta, escucho mucho a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés. Yo decidí adoptar un perro que había sido botado por la camada. No lo quería nadie, porque dentro de la camada era el más feo. Tenía las patas chuecas, no cumplía con los requisitos. Yo dije, bienvenido a mi vida. Así es que cuando yo lo vi, dije, tú te vas a llamar Silvio. Y como yo me apellido Rodríguez, Silvio Rodríguez. ¿Ves? Entonces, era definitivamente el perro que estaba destinado a mí. Volviendo al tema, él ha sido protagonista prácticamente de la mayoría de mis cuadros. Y como dicen algunos amigos, los he hecho famosos realmente, ¿no? ¿Quién no tiene un cuadro de Silvio en su casa? Pero bueno, él tiene una historia triste. Él tuvo que irse de casa porque el asma mío y el asma de mi hija fueron muy exacerbados y tuvimos que exiliarlo hacia otro lugar. Pero después de 5 años el hijo pródigo regresó, y regresó con más fuerza. Apenas nos vimos, yo sentí una tristeza profunda porque yo sabía que me habían dicho que el perro podía olvidarme. Pero no fue así, solo tuvimos que mirarnos, abrazarnos, y él corrió hacia mi habitación y ocupó el primer sillón que encontré. Ahora duerme ahí, no se despega de mí para nada. Bueno, voy a continuar con mi relato.
Bueno, pasó el tiempo y yo tuve que decidirme a estudiar algo. En aquellas épocas, bueno, no creo que haya muchas personas que son jóvenes acá, pero en aquellas épocas nosotros llegábamos al quinto de secundaria y recién nos preguntábamos ¿qué voy a estudiar? La pregunta. Y bueno, con esta pregunta llegaron sus primas, hermanas, la duda y la inmadurez. Definitivamente no podía decidirme por el arte. Esa no era una carrera seria. No. Mi papá dijo no. Tiene que ser una carrera rentable. Bueno, y en aquellas épocas estaba de moda estudiar contabilidad. Así es que decidí, yo no decidía. Mi papá decidió que yo iba a ser contadora. Así es que bueno, lo acepté. Realmente ni siquiera sabía de lo que se trataba la carrera. Lo estudié y al segundo año recién de todo el transcurso de la carrera pude asimilar ciertos conceptos de esta carrera. Fue muy triste para mí. No quiero hablar con resentimiento sobre esta carrera porque es una carrera muy interesante, pero a la vez muy fría, ¿no? Gracias a ella yo pude trabajar un buen periodo en la SUNAT y gracias a ella también me inyecté de mucha madurez para poder dejarla. Recuerdo mucho que cuando yo ingresé a la SUNAT era sedatario, o sea, el escuadrón de guerra que iba a cerrar los locales, ¿no es cierto? Pero tuvieron un mal soldado en mí, lamentablemente, porque cuando yo iba a cerrar los locales, recuerdo mucho en una calle muy conocida por ustedes definitivamente, había una tiendecita con dos ancianitos. Yo entré y ya nos dieron nuestras recomendaciones. Ustedes esperan 10 minutos, no les dan el comprobante de pago y sacan su cartel y clausuraron. Yo los miraba y esperaba. Volví a mirarlos y volví a esperar. Pasaron los 10 minutos, pasó el cuarto de hora, empecé a comprar más cosas. Y de tristeza los miré y dije, señores, soy de la SUNAT, ¿no me podrían dar un comprobante de pago? Entonces los abuelitos definitivamente me lo dieron. Entonces ahí me di cuenta realmente qué triste era mi trabajo. Yo no podía cerrarles la tienda a esos abuelitos que vivían solamente de esto, ¿verdad? Muy triste. Sufría mucho realmente todos los días. No era feliz en el trabajo. Así es que en la cima más alta, que quiere alcanzar todo egresado de contabilidad, yo decidí bajarme del coche. Y sí lo hice, porque definitivamente no era el rumbo donde yo quería llegar. Ustedes como papás deben de pensar, y veo en sus caras ahorita la decepción que mis papás sintieron, ¿no? Decepcionados totalmente. Y mis 9 hermanos preocupadísimos por mí, porque yo era el inconsciente que iba a postular de la escuela de artes. Pero lo hice. Ingresé y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber pisado a la escuela de artes. Soy feliz. Me he desarrollado en un campo en el cual me siento como pez en el agua. Creo que no sé hacer nada más con mis manos que arte. Soy artista, me reconozco como tal y realmente me siento feliz. Sé que la fama y el bienestar económico nos preocupa mucho de los artistas en el Perú. No es fácil ser artista en el Perú, pero a la vez tengo que reconocer que, como dice José Carlos Mariátegui en su obra El artista y la época, cuando un artista quiere conservar su personalidad, su temperamento y su estilo, es muy difícil volverse comercial. Pero en mi caso no lo ha sido, porque yo disfruto de lo que hago. No necesito llegar a ser promiscuo para poder vender. No necesito llegar a eso. Sé que el bienestar económico también viene, y viene muy retribuido, ¿no? Y es mi caso. Yo, por ejemplo, mi obra la vendo en el extranjero muy bien, muy bien recepcionada. Y a veces llegan tiempos de vacas flacas, ¿sí o no?
muchos de los artistas, de repente he reconocido a algunas personas que son artistas acá, llega el momento de las vacas flacas. ¿Qué hacemos? Yo, por ejemplo, soy artista, soy creativa y le he sabido sacar esa potencialidad a la contabilidad, ¿no? Nunca nosotros, lo que hacemos, nunca debemos de arrepentirnos, al contrario, sino de lo que no hacemos. ¿Ok? Entonces, simplemente dije, bueno, ¿en qué me enseñó la contabilidad? Matemáticas. ¿Soy buena en matemáticas? Perfecto. Soy niveladora de niños que sufren del trastorno de déficit de atención. La contabilidad me llevó por un lado con las matemáticas, me potenció el talento. Y el arte, con el otro lado, la creatividad y la sensibilidad por estos niños que no son comprendidos en los colegios. Entonces me ha dado muy buenos resultados poder aliarme. ¿Qué más les puedo decir? Simplemente contarles y tener un último consejo. Vivir del arte en el Perú no es fácil. Definitivamente uno tiene que tener talento. Pero como les dije, soy artista, no sé hacer otra cosa más que arte, y si tengo que hacer eso, lo tengo que hacer perfectamente bien. La vida hay que vivirla hoy. No hay que esperar al mañana o esperar al momento de la tumba en el cual nosotros digamos qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Bien, quiero resaltar por último una frase que yo puse en mi ponencia. No tiene mucho que ver con la ponencia en realidad, pero es una frase de T.H. Eliot que yo la trabajé realmente mucho. Me gusta mucho T.H. Eliot. Nos movemos sobre el árbol que se mueve, sobre la luz de la hoja dibujada. ¿Y por qué la puse? Realmente porque Eliot, para mí, nunca erró su destino, siempre fue certero. Muchas gracias.